La cuestión es que crucé ese umbral, me metí de lleno en un espacio blanco y luminoso, que era un espacio nevado, que se me ocurre a mí decir que podía ser un pueblo austriaco, pero me lo invento, que nunca he estado en un pueblo austriaco, pero te imaginas, ¿no? Por pelis o por Heidi, ¿no? Pues eso, casas de techos muy empinados en forma de V para que pueda caer la nieve. Había muchos pinos, o abetos, más bien abetos, muchos abetos. Había un ruido de fondo de niños que cantaban. ¿Tú observabas, perdona Javier, eso como o sea, quiero decir, de forma un poco omnisciente o...? Yo creo que paseando. Vale. Yo creo que, vamos, paseando por ahí, entraba en una casa. En esa casa había alguna persona conocida, viva y normal, Vale. que me saludaba, que a mí me alegraba mucho que estuviera contenta. Luego salí de la casa, yo seguía muy gozoso, veía nevar, me tumbé en el suelo y me caía la nieve en la cara. Esto que haces el ángel, como en las películas americanas y tal, horrible. ¿Tenías sensación de frío o de...? No, era una situación perfecta. Sí que recuerdo también, pues eso, que de los árboles colgaban como piñas, que en realidad eran esos muñecos centroeuropeos llamados cascanueces, verdes, blancos y rojos. Bueno, y esa gran paz de fondo. Y es hasta el punto de pensar que, desde luego, que era el lugar más bonito en el que había estado y que me llamaba mucho la atención, y eso lo cuento en el texto, mejor, porque era un lugar en el que veía muy claramente que no tenía ninguna necesidad en inglés dicen pretending, de actuar. Eras tú mismo, de alguna forma. Podía ser yo mismo. Y había una sensación también... ¿Te sentías querido? Creo que era un poco... O bueno, más que querido quería decir, ¿te sentías observado? O sea, ¿eras consciente de que eras un ser quizás un poco extraño en ese entorno? O... No lo sé. Pero, o sea, lo de actuar me refiero a eso que supongo que nos pasa a todos, al menos a mí me ha pasado siempre, en muchas ocasiones, pues que estás esforzándote por hacerte el simpático. Si te adaptas un poco al Por caer contexto. bien. Sí, por disimular, o que incluso a veces te pasa, ¿no? Que quieres a alguien mucho, pero es un amor que pues intenta ser controlador, intenta ser celoso en el mal sentido de la palabra, y entonces siempre está un punto desvirtuado, ¿no? Y eso desaparecía por completo en ese lugar, que era un lugar que se llamaba Nadir. Por lo cual también decía que este lugar, o sea, que aquí Tú está sabías que era el sí, que Nadir. era el Nadir y que esto es la clave de todo. Y entonces esta paz, esta belleza, esta armonía es la clave de todo. Y todo lo que no sea como esto, pues en realidad es falso. O sea, ¿se podría decir que era una sensación de hiperrealidad o...? Sí, eso estaría muy bien. Desde luego, de nuevo volviendo a Platón, pues de pasar de la apariencia a la realidad. Y claro, la apariencia es nuestro mundo, ¿no? Que es un mundo donde estamos todo el día aparentando, todo el día disimulando, todo el día ambicionando, en vez de aceptar o agradecer. Y en el fondo, además, ambicionando unas cosas que son una tontería integral. ¿Vale? Bien, no sé cuánto duró esta experiencia, sí que duró, y sí que en un momento dado, una voz, que no sé decir ni de dónde provenía ni de quién era, me preguntó si me quería quedar. Así, con esas palabras. Sí. ¿Quieres quedarte? Javier, ¿quieres quedarte? Insisto que en el mundo real yo me estaba muriendo, pero insisto también que yo ni sabía que estaba en un hospital, ni que me estaba muriendo, ni nada, ¿no? Por lo cual, esto es una experiencia para mí en aquel momento absolutamente real y descontextualizada de mi situación física en el mundo 1, ¿no? Bueno, Javier, ¿quieres quedarte? Y yo experimenté otra vez gran paz y absoluta libertad para poder
no te sentiste juzgado o de alguna forma... Bueno, me sentí juzgado por mí mismo, que es lo que ahora cuento. Lo que, de luego no me sentí presionado, no me sentí presionado y tampoco ni con prisa, ni que fuera una situación angustiosa. Al contrario, era súper pacífica. Y la pregunta yo vi inmediatamente la respuesta. Y además vi que la podía decir con toda tranquilidad. Y la respuesta que di es que creo que no, creo que no. Y entonces di dos razones. La primera razón, creo que ya por lo que he contado, pues se puede entender muy bien, ¿no? Y era la siguiente. Creo que no, porque lo que se me está ofreciendo aquí es absolutamente extraordinario y yo no estoy preparado para aceptarlo. Porque antes de estar aquí, y yo creo que lo expresaba en estos términos, yo debería aprender a querer. Porque venir aquí sin saber querer, siendo una persona tan insegura o tan egoísta o tan controladora, pues en el fondo es, o sea, no tanto no poderlo disfrutar yo, como más bien no merecerlo. Por eso digo que creo que ahí sí que había un juicio, pero ese juicio lo estaba haciendo yo. Como pienso, bueno, como ocurre cuando en el Evangelio hablan de las bodas y tal, o sea, hay un tipo que no va con la ropa adecuada y es él mismo quien se da cuenta de que no está con la ropa adecuada. Entonces dices, hombre, quizá debería buscar ropa, o esas vírgenes necias y dicen, debemos buscar aceite. Nadie te está mandándolo, sino tú mismo dices, oye, esto es insuficiente, ¿no? Entonces yo veía claramente mi insuficiencia. Y por otro lado, yo también veía que me venían a la cabeza pues algunas personas con las que pues, no les había sabido querer y no me había portado especialmente bien. En parte en la época de la enfermedad, pues por mi propio desconcierto, pero en parte por toda esa situación que todos vivimos de imperfección y de inseguridad o de miedo, ¿no? Entonces yo respondía, no me quiero quedar, también porque me gustaría volver. Claro, volver ya indica que algo te estás oliendo, ¿no? Pero bueno, me gustaría volver para poder pedir perdón a algunas personas. Y bueno, y se ve que fueron argumentos convincentes, porque de un modo también inmediato e igualmente pacífico, vamos, que incluso humorístico probablemente, pues esa voz me decía, perfecto, pues vuélvete. Y de nuevo, de modo también inmediato, volví a encontrarme en el mismo túnel, camino de vuelta, o sea, alejándome de esa luz y volviendo ¿hacia dónde? Eso es lo que no sé, porque yo seguía en coma, porque